Que el Señor le bendiga en este día, mis hermanos, en este día jueves 3 de junio, ya estamos en la mitad del año ya, hermano. Parece increíble, ya. Al estar el día jueves, busco este lugar cerca ahí del púlpito donde sale este texto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ya, de este púlpito que confeccionó el hermano Dorian. Y como el día jueves escudriñamos la palabra del Señor, que es la lámpara de nuestro camino, y el día jueves pasado terminamos la primera carta de Juan, donde hablamos de grandes temas, donde él nos confrontaba respecto a los temas de la fe, las diferencias entre el Hijo de Dios y el que está en tinieblas, o la diferencia entre la luz y los que están en tinieblas. Nos habló del amor hacia Dios y el vivir con el amor a los hermanos. Habló sobre esta enseñanza y el poder nosotros saber que Cristo vino y habitó entre nosotros, tomó forma de hombre y venció el pecado, ¿ya? Él nunca pecó y pagó por nuestro pecado. Y Juan nos habló de que Cristo se hizo igual que nosotros. Y lo importante es que sigamos el mandamiento del Señor de amarnos y el mandamiento de Él respecto al amor, y que le obedezcamos. Bueno, ahora vamos a entrar en la segunda carta de Juan. Y yo sé que esta carta, a diferencia de la anterior, contiene un solo capítulo, y Juan comienza a mostrarnos la vida de la iglesia en este primer siglo, y especialmente al terminar el primer siglo de la era de la iglesia, donde Juan empieza a aconsejar y también a advertir de algunas situaciones que son importantes, ya la importancia del amor en la vida del cristiano. Y por eso vamos a leer estos primeros 4 versículos, y yo sé que a usted le va a llamar la atención cuando él comienza a decir casi leo la equivocada. En la segunda carta de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, que es la introducción o el saludo, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Estos son los primeros 3 versículos de esta segunda carta. Y yo debo decirle que aunque son solamente 13 versículos, seguramente vamos a usar 2 o 3 jueves para poder escudriñar esta segunda carta de Juan. Vamos a ver el tiempo, cuando la escribió. Bueno, vamos a ver muchas cositas ahí ya ahora cuando avancemos. Y debo decirle cuán importante es poder escudriñar la palabra del Señor. Así que al leer estos 3 versículos, orar al Señor, y luego vamos a pasar ahí a la presentación para que usted pueda ir viendo junto conmigo lo hermoso que es la palabra del Señor y la forma amorosa donde el Señor no solo nos da consejo, también nos advierte de algunos peligros. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por cada uno de mis hermanos, y yo ruego que sea la gracia suya, Señor, sobre cada uno de ellos, y que la iglesia, Señor, sea edificada en su palabra, no por lo que yo digo, sino por medio del Espíritu Santo, que es aquel que le da realce y vida a esta palabra en cada uno de los corazones. Bendiga a las familias, bendiga a los matrimonios, bendiga a las hermanas, Señor, y a los hermanos que están solitos, y que usted sea el que haga lo importante en cada uno. A usted le bendigo y a usted le exalto, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermano, que el Señor le bendiga. Y pasamos ahora a la presentación. Recuerde estar orando ya siempre, constantemente. Y el día viernes, mañana viernes, tenemos la oración en vivo.
Y hay un matrimonio ahí que ya se está preparando para poder dirigir la oración y así poner todas nuestras peticiones delante del Señor. Y usted sea parte también en esto, ya participe. Amén. Nos vemos. Dios le bendiga cuando el Señor así lo quiera. Bendiciones. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, ya ahora comenzando esta segunda carta de Juan, vamos a introducir en esta hermosa pero breve carta, donde Juan ahora nos muestra en un solo capítulo, en realidad, cómo era la vida en la iglesia primitiva o al terminar prácticamente el primer siglo. En esta carta vamos a encontrar algunos consejos, pero también algunas advertencias. Y debo decirle algo que recalca Juan nuevamente, la importancia del amor en la vida cristiana, ¿ya? Yo primero voy a poner aquí este párrafo que lo leí ya en el video de introducción, ya en la versión 1960, pero ahora el mismo pasaje que recién leía está en la versión Dios habla hoy. Dice el versículo 1, el anciano saluda a la comunidad escogida por Dios y a los que pertenecen a ella. Los amo de veras, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Los amo a ustedes por causa de la verdad que tenemos en nuestro corazón y que estará con nosotros para siempre. Que Dios el Padre y Jesucristo, Hijo del Padre, derramen su gracia sobre ustedes y les den misericordia y paz en verdad y en amor. ¿Sabe? Esta carta en realidad comienza de esta forma y se presenta el autor como el anciano. Primero, antes de entrar en esta parte, quiero decirle que un historiador llamado Eusebio, es reconocido, se le conoce como el padre de la historia de la Iglesia, y sus relatos y escritos principalmente están entre los primeros documentos de la historia del cristianismo primitivo. Este Eusebio vivió entre el 265 y 339 ya después de Cristo, y considerando que esta segunda carta se escribió después del año 90 y alrededor del año 100, vemos que hay bastante cercanía, hay como casi unos 200 años del más cerca de los historiadores que escriben respecto de estas cartas. Este Eusebio ya relata en sus crónicas y de relato histórico que Juan, después de la muerte del emperador Domiciano, volvió del destierro que estaba en la isla de Patmos, donde llegó a Éfeso, y ahí escribió el Apocalipsis y después las cartas en la ancianidad de su vida. Entonces, después de la muerte de este emperador, Juan vuelve a la iglesia de Éfeso y allí tiene su tiempo para escribir, y también, ojo con esto, hace algunos viajes ya a algunas de las iglesias. Entonces, tenemos que considerar que Juanito, como decía un hermano, tuvo también en los finales de su vida tiempo también de hacer y cumplir el propósito de Dios. Nunca es tarde, hermanos, ya nunca es tarde para cumplir el propósito de Dios, y no importa la edad ya que usted pueda tener, Dios siempre tiene algo planeado en el tiempo en que Él sabe que aún puede hacerlo. El día miércoles participé allí en el funeral de la hermana Violeta Brioni. Bueno, los hermanos más antiguos deben reconocerla. El hermano Gamaliel Jiménez, él
le llamaba la mami, era su abuelita, pero ella prácticamente lo crió y me solicitó que hiciera un servicio ahí a la entrada del cementerio porque ella falleció de COVID, entonces el aforo máximo que tenía era de 5 personas y ya en su familia había más de 20. Entonces ella salió desde el hospital naval y llegó hasta el cementerio aquí parroquial de Belloto, donde esperé ahí afuera. Llegaron y se reunieron ahí a la sombra para estar un momento en participar. Ella tenía 86, 87 años y, y bueno, partió a la presencia del Señor y ahí estaban su familia, sus hijos, sus nietos. Y ella crió desde el tercer día de nacido a Gamaliel, así que era su mami, decía él. Y estaba allí y pudimos llevarle con mi esposa, que estuvimos allí, llevarle una palabra de consuelo a la familia y a ellos especialmente, pero ellos están tranquilos porque la hermana Violeta está con el Señor, está con el Señor. Así que aún a pesar de la edad, yo, bueno, la conocí cuando llegué acá, ella ya había estado con el pastor Juan Bravo, después había estado con el pastor Carlos Cortés en la iglesia que está en la calle La Niña, y cuando llegó a la iglesia Ojos de Agua, ella siempre tenía un cuaderno y ella escribía todo, a veces lo que hablaba, ella lo escribía, y después cuando la iba a ver, ella me decía, mire, yo aquí anoté lo que usted dijo, y ella se quedaba en su casa y escribía pasajes de la Biblia, tenían cuadernos con escrituras, y ahí yo veo igual que Juan, que aún a pesar de la avanzada edad, ella aún seguía haciendo y siendo útil en la obra del Señor. Era buena para leer y para escribir. Así que hermano, no importa la edad. Cuando llegue el momento, el Señor sabe cuándo será el tiempo donde usted deba partir. Pero mientras tanto, que aunque sea que usted parta o que partamos juntos, que el Señor nos encuentre haciendo la voluntad de Él. Amén. Este primer versículo en la Reina Valera aparece así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El anciano. ¿Sabe? Este, este término, el anciano, muestra humildad, muestra familiaridad, ¿ya? Juan se designa él mismo con humildad. Y la verdad es que este es un tono menor de una autoridad apostólica, las cartas de Pablo, yo, Pablo, apóstol. Aquí no, él hace esta referencia, el anciano. Eh, Se presume que es una carta más de intimidad o familiaridad, ¿ya? Con quienes él está escribiendo esta carta. Y la segunda frase de este versículo dice, a la señora elegida, el destinatario, ¿ya? Bueno, este en realidad ha tenido algunas controversias, ya que algunos lo traducen así, ¿ya? Y dando a entender que es a una señora, y otros que se refiere a una congregación. ¿Por qué? Porque la palabra en realidad eh, parece que me adelanté en algo. Déjeme ver. Ah, aquí está, sí. A la señora elegida. La palabra griega, las palabras griegas de la señora elegida es eclecte curia, ¿ya? Donde eclecte significa elegida y curia de curiaque es el término referido a eclesia, el término apropiado para designar a una asamblea de la iglesia. Ahora, hay un comentario que aparece en el libro Comentario Exegético Explicativo de la Biblia,
de Jamison, Fawcett y Brown, donde ellos dicen que puede referirse la palabra curia a Kiria, ¿ya? Kiria, que lo nombraban como Siria, que corresponde al hebreo Marta, donde ellos dicen que probablemente también podría referirse a una persona de influencia, ¿ya? El problema de esta indicación, porque este comentario exegético solamente hace esa indicación, que podría tratarse de una hermana, de una mujer, una persona de influencia, es que si fuera así, en el versículo 13 de este mismo capítulo dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Entonces, ¿cómo va a haber una hermana que también tenga el mismo nombre? Pero ahí, al parecer, después ellos dicen debe referirse a una congregación. Entonces, preferentemente en la mayoría de los libros designan que se refiere a una congregación, y la mayoría de los eruditos concuerdan en que esta señora elegida se refiere a una iglesia, y obviamente sus hijos, que es lo que viene después, y sus hijos a quienes yo amo en la verdad, se refiere a los que son parte de esa congregación, ¿ya? Así es que así entendemos esto, ya, refiriéndose a una congregación más que a una persona, y a los miembros de esta congregación como a los hijos. Y dice: a quienes yo amo en la verdad, a quienes yo amo. No dice a quienes amo en verdad, y algunas traducciones más modernas dicen a quien yo amo de veras, pero este yo amo en la verdad significa que el amor reposa en la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, el amor cristiano reposa en la verdad, ¿ya? Reposa en la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad, y nosotros lo sabemos. Bueno, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, debemos entender, no dice amo en verdad, sino que amo en la verdad. Oiga, ¿sabe? La palabra de Dios, ya, la palabra de Dios, y debe ser el centro en nuestra vida, en realidad, el nosotros ser guiados por la palabra de Dios. Ahora, hermano, yo debo decirle, tendremos que tener la suficiente firmeza para presentar defensa con la palabra de Dios. En estos últimos días, el día lunes, martes, ¿cuándo fue el día del discurso presidencial? Algunos hermanos de inmediato me llamaron: pastor, mire lo que está anunciando el presidente. Mi mamá me llamó, estaba hablando con ella, me dice: ¿estás escuchando lo que está diciendo del matrimonio igualitario? Y la verdad, hermano, es que va a llegar el momento en que la palabra del Señor va a ser un estorbo, y ya es un estorbo con todo lo que se pretende hacer. Y no solamente lo digo por esta situación, sino que en todo lo que viene, ya este tema de los constituyentes, esta nueva constitución, donde seguramente la palabra del Señor va a estar en tela de juicio si es que alguien va a poner allí esta marca o este margen o este límite de la moralidad bíblica, donde obviamente para el mundo no cristiano no tiene sentido para ello. Entonces, mis hermanos, yo debo decirle, usted va a tener que aferrarse a la palabra del Señor, ¿ya? No en una lectura constante, sino tratar de profundizar en el conocer lo que dice las Escrituras, para que nuestras respuestas sean bíblicas y no el yo pienso, yo creo, me tinca. No, 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 no. Sino nuestras respuestas deben ser: la palabra del Señor dice, ya, la palabra del Señor dice, aunque seremos ridiculizados por presentar la palabra del Señor como algo importante, ¿ya? Juan dice: y a sus hijos, a quienes yo amo, en la verdad, o sea, en la palabra, ¿ya? En la palabra. Y continúa: y no solo yo, sino todos
los que han conocido la verdad. ¿Sabe? Y no solo yo, este regocijo, ¿ya? Que aflora cuando en la fraternidad espiritual vemos la prosperidad de otros. ¿Sabe? No solo yo, no solo yo, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, que nos amamos. ¿Sabe? Cuando usted sabe de la prosperidad espiritual de otros hermanos, en nosotros no hay envidia de querer que nosotros nomás seamos los que tengamos la verdad, sino que mientras más hermanos vayan profundizando y conociendo la verdad, es mejor porque van a tener una buena base, un buen fundamento. Este regocijo que viene en nuestra comunión espiritual, ya porque no somos exclusivos, hermanos Ojos de Agua, de la calle Ojos de Agua. Hay iglesias que están cerca nuestro, a las cuales también bendecimos, la iglesia que está en la calle La Niña, ahí de las Asambleas de Dios, la calle que está ahí en Segundo de Línea, donde está el pastor Sanguinetti, o Casa sobre la Roca, donde está Juan Carlos Alvarado. Entonces, cada congregación, y yo he nombrado de la Asamblea de Dios, pero tenemos iglesias pentecostales también cerca nuestro. Entonces, de saber que es bueno ya esta fraternidad con los hermanos de otras congregaciones, donde también les amamos y queremos que el Señor haga la obra también completa. Luego el verso 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. A causa de la verdad que permanece en nosotros. Yo debo decirle que esta palabra de verdad, esta palabra en la comunión cristiana que permanece ya para siempre en nosotros, nosotros les amamos por esta causa, dice, ¿ya? O sea, por esta razón, por la razón de la palabra del Señor, les amamos. Qué bueno es saber esto. El amor, dice ahí en la causa, la verdad. Esta es la razón por la cual le amamos, a causa de la verdad, a causa de esta palabra, la palabra de Dios. Y yo debo decirle que en Primera de Corintios, si no me equivoco, sí, Primera de Corintios 13:13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabe por qué? Porque la fe es la seguridad, la certeza, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Pero cuando llegue el momento, eso ya lo vamos a ver y no va a ser tan necesario. La esperanza es la confianza de lo que esperamos, el cumplimiento de todo lo dicho, pero el amor continuará para siempre, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Fíjese, Juan está diciendo, les amamos en la verdad. Y si la verdad va a permanecer para siempre, también el amor permanecerá para siempre. ¿Sabe por qué? Porque estaremos en la presencia de aquel que ama. Estaremos en la presencia del Señor. Qué bueno es saberlo de esta manera. El verso 3, que es la conclusión de esta primera parte, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Sea con vosotros. Este deseo, sea con vosotros, ¿sabe? Literalmente, algunos manuscritos más antiguos sustituyen el vosotros por literalmente sea con vosotros y conmigo, ¿ya? Y luego algunos manuscritos, algunas versiones más modernas lo cambian a sea con nosotros, ¿ya? O sea con nosotros, gracia, misericordia, haciendo una unión entre vosotros y conmigo, que en algunos manuscritos antiguos hacía parecida. De todas maneras, hermano, creo que cada uno de nosotros ha tenido ese encuentro con la gracia, con la misericordia y la paz de Dios. Creo que cada uno de nosotros en algún momento
ha tenido ese encuentro. Y este encuentro debe ser así, pum. Debe ser que esa gracia debe estar. ¿Sabe por qué? Porque la gracia cubre los pecados del hombre. La gracia cubre los pecados del hombre. Si no fuera por la gracia, nosotros no podríamos estar en esta comunión con Dios. Porque la gracia, que es el pago inmerecido, el regalo que no se merece el que se portó mal, sin embargo la gracia lo cubre. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de la gracia le pedimos perdón al Señor por nuestro pecado. Recuerde lo que veíamos los jueves anteriores. El Señor puede perdonar cada pecado que usted le dice, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y cuando usted le dice, Él de inmediato ya saca ese pecado. La gracia trata con el pecado del hombre, pero la misericordia cubre la miseria en la vida del hombre. Fíjese, esto es importante. La misericordia cubre la miseria, ¿ya? La gracia siempre debe estar primero, porque primero debe ser quitada la culpa del hombre, para luego tratar y aliviar la miseria. Nunca es al revés, hermano. Nunca es al revés. Porque mucha gente llega por la miseria, esperando que Dios quite la miseria en la vida de él, pero no trata con el pecado. ¿Me entiendes? Cuando la gente que llega a la iglesia, estoy pasando por problemas y quiero que el Señor oren por mí, por favor, porque estoy re mal económicamente. Y uno, en realidad, en el tratar de ayudar, dice, bien, vamos a orar por ti, hermano. Y ni siquiera le hablamos del pecado, ni de la conversión, ni del arrepentimiento. Y oramos por la persona para que el Señor ahí haga un milagro de provisión. Y esta persona empieza a mejorar y su situación y se olvida de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hablarle, más que decir venga a Cristo porque Él le va a solucionar sus problemas. No, venga a Cristo porque Él tiene que tratar con su problema. ¿Y sabe cuál es el problema del hombre? El pecado. Ese es el problema. Entonces venga a Cristo para que el Señor trate con su pecado. Y luego la misericordia va a tratar con la miseria que tiene en su vida. Ahora, la paz es el resultado de haber tratado primero con ambos y en el orden bíblico. ¿Y cuál es el orden bíblico? Primero tratar el pecado y luego tratar la miseria en la vida que tiene el hombre sin Dios, ¿ya? Sin Dios. Nunca al revés. Y a veces nosotros recalcamos el llamado a que el Señor le va a solucionar los problemas, pero cuidado. Primero, el primer problema que trata Dios es el pecado. Entonces, cuando alguien tiene un problema en el hogar, cuando alguien tiene un problema en el matrimonio, Dios primero tiene que tratar con el pecado, ¿ya? Con el arrepentimiento, para que la persona entienda que es Dios el que tiene que tomar el control en la vida, y luego el Señor va a poner en orden la miseria que está pasando. Esto habitualmente pasa, que alguien me dice, pastor, quiero que vaya a orar porque en mi casa están pasando cosas. Yo voy allá, pero primero no oro en la casa por las cosas que están pasando. Hablo con la familia. Les digo, ustedes necesitan a Cristo. Ustedes necesitan a Cristo en su corazón. Primero tiene que reinar Cristo en sus vidas. Y cuando Cristo reina en sus vidas, va a reinar en el hogar. Y ninguna potestad, demonio, nada va a molestar en la casa porque está Cristo en el corazón. ¿Me entiende? Entonces, primero tratar con el pecado, luego con la situación de vida, y el resultado de esto es que viene la paz, ¿ya? La paz que sobreabunda, que sobreabunda. Entonces, mis hermanos, al finalizar este saludo, porque este es el saludo que hace Juan, menciona no solo la gracia, la misericordia y la paz, sino que dice son del Padre y Jesucristo, ¿ya? De Dios, dice la paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y nuevamente, ¿ya? Habla esta de la verdad y habla del amor. Entonces, mis hermanos, sepa ciertamente que es necesario tener un real encuentro con la palabra del Señor. Y en estos tiempos es más necesario. Por eso vamos a seguir el próximo jueves escudriñando
revisando ahí con lupa las palabras que Juan va usando en estos 13 versículos. Ya solamente nos quedan 10, que seguramente la mitad lo vamos a hacer el próximo jueves y la siguiente, para ir avanzando en lo que Juan quiere hablar a esta iglesia, ya a la iglesia elegida y a los hijos que están en esa iglesia. Hermanos, vamos a orar al Señor. El próximo jueves seguiremos revisando esta hermosa carta de Juan y pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos guíe, que Él haga su obra en este tiempo, hermanos, sobre cada uno de nosotros. Amén. Oramos al Señor y recuerde estar orando ahí por la familia del hermano Gamaliel, y que el Señor ahí ponga la paz que cada uno necesita. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy el poder comenzar esta segunda carta de Juan, y le ruego que usted nos ayude, Señor, en este tiempo, a vivir en su palabra, a tomar los consejos, las advertencias que tiene esta palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Haga usted su obra sobre nuestras vidas y haga, Señor, su voluntad. Padre, gracias yo le doy a usted, porque usted ha sido bueno y para siempre su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Recuerde lo que le decía al principio, tendremos mañana viernes la oración en vivo y usted esté atento ahí para conectarse y ser parte de lo que estamos haciendo con los matrimonios ahí de la iglesia, de llevar este tiempo de oración. Dios le bendiga. Nos vemos muy pronto, si el Señor así lo permite.